Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en la que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Me da gusto saludarle en este domingo 20 de junio. Y en la liturgia dominical de esta palabra, el día de hoy, hemos escuchado al evangelista San Marcos en el capítulo 4, versos del 35 al 41. Después de que Jesús enseña con las parábolas, ahora se va al otro lado del lago a enseñar. Jesucristo en su pedagogía no solo enseña con las parábolas, sino también con acciones. Y ahora va con sus discípulos y en esta travesía del lago por la noche, pues es una travesía riesgosa porque es en la noche, y en medio de esta travesía pues se encuentran con esa tempestad. Jesús duerme en la popa y empiezan las olas encrespadas, empieza el viento, ¿verdad?, a agarrar fuerza, y con las olas pues mueven la barca donde va Jesús con sus discípulos. Estos discípulos se espantan. Jesús duerme. Y en este detalle de dormir, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura, el hecho de que una persona duerme, ¿verdad?, el sueño significa ausencia. Y este sueño también va a significar la muerte. Sabemos que Jesucristo pues está durmiendo y sus discípulos lo despiertan, porque ellos se espantan, porque ante la tempestad, ante el oleaje, ante este viento huracanado, pues ellos despiertan a Jesús y le dicen: ¿no te importa que nos hundamos? ¿No te importa que estamos en este problema? ¿No te importa que se está metiendo el agua a la barca y nos vamos a hundir? Y entonces Jesucristo despierta de ese sueño, despierta de esa muerte y resucita. Ese es el signo interesante. Jesucristo resucitó para darnos vida. Y entonces con esa fuerza que Dios le ha dado, ese poder divino, le dice: enmudece, calma. Y entonces este viento, estas olas, esa tempestad se calmaron. Y ante esta pregunta de estos discípulos, porque tenían miedo, y entonces se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedece? Entonces vemos un Jesucristo que tiene ese poder para calmar la tempestad. Tiene ese poder sobre la naturaleza, sobre todo lo que puede estar a su alrededor, sobre este cosmos que es el mar, que fue este fenómeno de este huracán, de esta tempestad. Pero estos hombres tuvieron miedo, estos discípulos se espantaron. Por eso Él les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Pues eso, hermanos, también a nosotros nos puede pasar.
Por ejemplo, estamos pasando por este confinamiento, esta pandemia. Pareciera que estamos saliendo de esta tempestad, de esta pandemia, pero sigue. Y hemos tenido miedo, sí. Hemos tenido crisis, pánico. Pero en medio de esa tempestad, Jesucristo calma las aguas. Y es el momento de la prueba, es el momento si realmente tenemos fe. Dejar el miedo, dejar la zozobra para tener fe. Y muchos, como estos discípulos, le han reclamado a Dios ante esta pregunta. ¿No te importa que nos hundamos? ¿No te importa que estamos muriendo, que nos estamos contagiando? Pero Jesucristo siempre despierta, siempre resucita para darnos vida y para darnos esa calma. Jesucristo tiene todo el poder para sanar, para resucitar. Y por eso hoy nos dice, tengan calma. Si tienen fe, crean en mí. Crean en mi poder de la palabra. Crean en ese poder omnipotente que Jesucristo tiene a través de su Padre Dios. En medio de las tempestades, hermanos, que estamos pasando o que podemos pasar en medio de una tempestad, de una crisis que nos azota, pues en medio de todo esto el Señor viene a calmarla. El Señor quiere que nosotros creamos en su palabra, en su poder divino. Pareciera que nos estamos hundiendo, pareciera que todos nos estamos contagiando y que nos estamos muriendo, pareciera. Pero Jesucristo va con nosotros en esta barca que es la iglesia, en esta barca que Él lleva. Él lleva el timón, Él conduce esta barca que es la iglesia, que es el mundo y que puede ser también la sociedad donde todos nosotros nos encontramos, donde hay muchas tempestades. Pero a pesar de eso, el Señor sigue confiando en nosotros y nos sigue llenando de mucha fe. Pues ánimo, seguimos en oración, cuídense y que el Señor les bendiga a todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, les envío un abrazo fraternal de su hermano y amigo, el Padre Paco Javier. Saludos y bendiciones, paz y bien. ¡Feliz domingo!